retomamos la sesión de mañana con la indicación de que una vez que concluya Víctor Hugo López Borges su intervención, iniciaremos la parte de coloquio entre todos los aquí presentes, los dos ponentes. Víctor Hugo, que con ese nombre tenía que haberse dedicado a la literatura y no a la restauración, porque además fíjense que su segundo apellido es Borges, estaba programado para otras cosas, pero optó por trabajar directamente con las piezas y no con las palabras. Es un producto, si me lo permiten los aquí presentes decirlo así, es un producto de la cantera, es una persona, ahora que están tan de moda las canteras en el fútbol, pues es un producto de la cantera pontevedresa, un producto de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia, ubicada en Pontevedra. Trabaja en un centro que, aunque visto desde fuera parece que no tiene nada que ver con nosotros, sí tiene mucho que ver Victoria en Albert con nuestra propia historia, hablo con la historia de Galicia. Victoria en Albert es uno de esos museos que nace al rebufo de la renovación que se produce a finales del siglo XVIII como consecuencia de la Revolución en Francia. Lo que pasa es que nace a mediados del siglo XIX, no me atrevo a llamar, bueno, espero que él no me corrija, voy a decir en un barrio de Londres, en el barrio de South Kensington, y nace con una finalidad muy clara, un momento en el que el Reino Unido, en plena época victoriana, comenzaba a ser un referente en el mundo y con una voluntad en muchos momentos de ser una especie de síntesis de manifestaciones artísticas. Lo que sucede es que los originales no existían, más que allí en los lugares en los que se encontraban, y de esa voluntad comienza el producto o la necesidad de hacer reproducciones. Sucede también que a mediados del XIX los viajes de estudios y los viajes a la búsqueda de exotismo llevaban a muchos ingleses, sobre todo ingleses con buena formación y con una buena economía, a moverse por aquellos lugares que les podían propiciar referencias para esas búsquedas. Fruto de esos viajes comienza también el interés por determinados monumentos y como en su día investigó y analizó Matilde Mateo, hay un libro clave para la historia del arte, en particular de la arquitectura, en las Islas Británicas, sobre la arquitectura gótica en España, de un señor apellidado Street, un nombre muy prosaico, llamarse calle, pues así lo es, pero ese libro de arquitectura gótica en España, publicado en los años 60 del siglo XIX, tuvo un éxito enorme, muy pronto se agota y hay sucesivas ediciones, y tiene la virtud de ser el primer libro que destaca la importancia del maestro Mateo, sobre todo del pórtico de la gloria en la Catedral de Santiago. Muy poco tiempo después de la publicación de ese libro, el entonces llamado South Kensington Museum, décadas más tarde pasará a llamarse Victoria and Albert, invocando el nombre de la reina y de su esposo como figuras destacadas en esa proyección británica de la segunda mitad del siglo XIX, pues, como digo, muy poco tiempo después de la publicación exitosa de ese libro de Street, una embajada, una misión artística enviada por ese museo, viene a Santiago de Compostela y comienza los trabajos para reproducir lo que en los primeros momentos, corríjanme Víctor después, se venía titulando así como A Glory to the Museum, más o menos. Bueno, pues ahí está el arranque de esta intervención de hoy de Víctor Hugo, porque como decía antes, al querer hacer un museo con obras maestras cuyos originales no se podían tener unas veces pues también en museos, o simplemente como el caso de la Catedral de Santiago, porque no se iba a arrancar de la catedral. Eso explica, como digo, la presencia de ingleses en Santiago para hacer la reproducción, y también las primeras grandes fotografías, las de Thurston Thompson, que son las que documentan para toda Europa, para todo el mundo, la importancia de esa obra maestra que fue el Pórtico de la Gloria.
Él viene a hablarnos de esa colección de moldes, de vaciados, espectacular, porque las piezas que atesora su museo son piezas a escala natural. Y en estos momentos, además, es síntoma de que la historia, de su intrahistoria, les alienta, es que están trabajando en la reestructuración de la sala o salas en las que se van a exponer esa serie de vaciados. Conociendo lo que en los últimos años ha hecho en materia de renovación museográfica el Victoria Albert, estoy convencido de que va a ser también una intervención espectacular y que, de la misma manera que en el siglo XIX lo que ellos hicieron sirvió para que desde las Islas Británicas muchas personas se viniesen a la península ibérica, por poner un ejemplo, pues hoy los peregrinos somos a la inversa, somos muchos los que cuando vamos a Londres, yo me pongo el primer museo que voy a visitar siempre, aunque tenga muy poco tiempo, es el Victoria Albert. No lo digo porque él esté aquí, sino porque desde el punto de vista museográfico hace muchos años que soy sin duda una referencia en el mundo. Tenerlo aquí, como decía al comienzo, es un motivo de satisfacción para Pontevedra y muy en particular para quienes pelean duramente todos los días para que la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Escultores de Galicia, ubicada en Pontevedra, tenga, a partir de su prestigio, el reconocimiento público que merece. Víctor, muchas gracias por tu presencia. ¿Y quién es la palabra? Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta introducción. Y bueno, antes de nada, quiero darte las gracias por esta invitación al Museo de Pontevedra y a la Escuela de Conservación y Restauración. Y bueno, que es un placer estar aquí como exalumno de la escuela para contaros un poco, pues, mi experiencia por el mundo delante en el mundo de la conservación y restauración. Y bueno, os voy a contar un poco, pues, sobre esta colección que Carlos ha introducido, hablaros un poco, pues, de las intervenciones que hemos hecho recientemente y hablaros en concreto de un caso especial que es el Pórtico de la Gloria. Bueno, pues empezamos. La colección del Victoria Albert Museum de Londres conserva una importante colección de escultura de alrededor de 18.000 piezas europeas que datan desde el comienzo de la época cristiana hasta comienzos del siglo XX. Además contiene una colección muy importante de escultura procedente de la India, China, Japón y el sudeste asiático. Los materiales incluyen madera, piedra, barro cocido, marfil, ámbar, yeso, nácar, azabache, bronce y otros muchos. Está denominada la Colección Nacional de Escultura de Inglaterra y se ha ido recopilando desde su comienzo en 1851 hasta hoy en día, en que todavía se realizan nuevas adquisiciones. Y os he puesto un poco esta lista para que os des cuenta un poco del reto que tenemos a diario en el taller de restauración, de conservación, con todos estos materiales. Los orígenes de esta colección están en la Gran Exposición Universal de Londres de 1851, que fue la primera como tal. Después de esta, el príncipe Alberto y Henry Cole, el que sería primer director del museo, tomaron la iniciativa de establecer un museo y un colegio para la ciencia y el arte, formando así el germen de lo que se convertiría en el Victoria Albert Museum. Esta era una época de grandes cambios y avances, sobre todo a nivel de la producción industrial, y Henry Cole vio como su objetivo primordial utilizar las colecciones reunidas en el museo para educar, inspirar y así fomentar y mejorar el juicio estético, no solo del público en general, sino también de artistas, diseñadores y fabricantes. Henry Cole y los primeros conservadores del museo se dedicaron a reunir los mejores ejemplos de diseño y arte de todo el mundo como fuente de esta inspiración. Durante esta época y a través de muchos viajes, reunieron piezas escultóricas que consideraban de relevancia por su significación, estilo y técnica. Pero al mismo tiempo consiguieron identificar y encontrar otras grandes obras arquitectónicas y escultóricas que, si bien eran de gran importancia, eran imposibles de adquirir o bien por su monumentalidad o por su imposibilidad de compra. Esto incrementó la necesidad de adquirir copias, mayormente vaciados en yeso, que
que o bien se adquirían directamente de talleres especializados que ya disponían de catálogos con importantes selecciones de vaciados, o a través de intercambios con otras instituciones, o simplemente el museo encargaba en exclusividad su copia vaciado. Este proceso de colección tan peculiar eventualmente formaría las famosas cash courts o salas de vaciados del V&A. El proceso de copia y reproducción, tanto por vaciado como por otras técnicas, no es exclusivo de este periodo del siglo XIX. Se trata de un proceso intrínsecamente unido a las técnicas de producción utilizadas por escultores en sus talleres y, por lo tanto, empleado a lo largo de la historia de la escultura. Se trata de un proceso que requiere gran habilidad técnica, que demuestra una gran versatilidad a la hora de los materiales a utilizar y que produce copias utilizadas en distintas maneras a lo largo de la historia. Y bueno, aquí, antes de empezar a hablar de lo que es la colección vaciados, os quería dar un poco un ejemplo de este uso de las reproducciones a lo largo de la historia en la colección. La colección del V&A contiene interesantes ejemplos que reflejan esta versatilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, unas ofrendas votivas, una de Burma del siglo XII, realizada en terracota con molde, y otra de Alemania del siglo XV, realizada en estuco y luego policromada. Por ejemplo, tenemos estos dos relieves florentinos de Benedetto di Maiano del siglo XV, uno en terracota y el otro en estuco, producidos con un mismo molde, pero materiales diferentes y destinados para pequeños altares particulares que eran pues, muy populares en aquella época en Florencia. No solo en Europa, bueno, ya os he enseñado una pieza de Burma, pero aquí tenemos pues, los relieves islámicos de yesería de la Alhambra, como estos que son del siglo XIV, producidos con molde y en serie para la decoración de interiores. Luego quería traer un poco este material que no es muy conocido, que en Italia se le denominaba cartapesta o como lo denominamos comúnmente papier maché. También fue un material utilizado para realizar réplicas con molde, como en este caso que permitió realizar réplicas de este retrato de Cosimo II de Medici del siglo XVII, de un original hecho en Pietredure. Este material de copia lo utilizaron escultores de la época, como por ejemplo Bernini, que lo utilizó para realizar modelos a escala durante la producción de algunas de sus obras. O sea que era un material, junto con el yeso, pues muy utilizado en su época, pero obviamente pues estas reproducciones, por la naturaleza del material en sí, pues muchos no se han conservado. También hay copias relacionadas con el uso de modelos dentro del propio taller del escultor, como la realización de copias en yeso de modelos originales de barro o cera dentro del taller del escultor para preservar esos primeros modelos originales, como es el caso de este relieve de Francesco de Giorgio Martini del siglo XV. Y bueno, ahora volvemos un poco a lo que es la colección de vaciados. Aquí tenéis una imagen en primicia, porque estas salas van a inaugurarse la semana que viene y están todavía un poco, bueno, estamos trabajando para completar los últimos toques. Estas salas y su colección están siendo renovadas como parte del programa del museo denominado Future Plan. Una parte importante del trabajo es la conservación de la colección de vaciados, que ha estado en marcha desde principios del 2011 y se completará con su reapertura el 29 de noviembre. La segunda fase incluirá la conservación del vaciado del Pórtico de la Gloria. Los cash courts, anteriormente conocidos como los Architectural Courts, se abrieron al público en 1873, siendo comparados después de su apertura con la visión del Mont Blanc. Más que nada por la monumentalidad y el color blanco, ¿no? Estas salas son de doble altura, con iluminación natural y diseñadas por el general Henry Scott, que también es conocido por el diseño, entre otras obras arquitectónicas, del Royal Albert Hall en South Kensington, que es
para los que hayáis estado en Londres o no hayáis estado en Londres, es un auditorio monumental que está muy cerquita del museo. La exposición de vaciados era entonces parcialmente distinta a la que podemos ver hoy en día. En aquel momento el East Court contenía copias de grandes obras de arte de la India, como podéis ver en la imagen, la puerta de entrada oriental del gran santuario budista de Sanchi del siglo III a.C., que fue producido en la India bajo la directa supervisión del hijo de Henry Cole, el director del museo, Henry Hardy Cole. Hoy en día el East Court contiene copias de esculturas y monumentos arquitectónicos italianos, incluyendo una copia del David de Miguel Ángel, que fue un regalo del Gran Duque de Toscana a la reina Victoria en 1857, que yo creo que ella, un poco horrorizada por esa monumentalidad de hombre desnudo, la donó al museo en cuanto se lo dieron como regalo, ¿no? Y de hecho fue exhibido pues, con una hoja de parra, que no era original, pero obviamente pues, no era correcto mostrarlo en toda su desnudez. Pero la hoja de parra, de hecho, la exhibimos junto a David, porque es parte de su historia, ¿no? El West Court, o Sala Oeste, exhibe reproducciones de obras con origen en Europa del Norte y España, incluyendo la copia del Pórtico de la Gloria, que lo podéis ver allí al fondo, de 18 metros de ancho, y la copia de la columna de Trajano, que se exhibe en dos partes, ya que tiene más de 35 metros de altura y se trata de la única reconstrucción en existencia de este monumento en toda su totalidad. La colección representa algunos de los ejemplos más célebres de la escultura y arquitectura postclásica europea. Se compone de por lo menos 1000 vaciados de yeso y electrotipos, que son reproducciones obtenidas en metal a través de procesos de electrolisis. Todas estas copias varían en tamaño desde grandes piezas arquitectónicas a pequeñas reproducciones de relieves en marfil, conocidos como fictile ivories o marfiles ficticios. Lo que hoy en día podemos disfrutar en exposición es una pequeña parte de lo que solía contener las salas. Una serie de vaciados y copias están actualmente almacenadas, algunas fueron transferidas a otras instituciones o simplemente no se han conservado. Es interesante resaltar pues, que en su día la colección de vaciados estaba expuesta en conjunto con obras, digamos, reales, y luego había pues, dibujos, había otro tipo de materiales, había escultura clásica también, o sea que era un poco la exposición un poco más variada que lo que encontramos hoy en día. Muchas copias eran regalos o préstamos de otras instituciones, pero un gran número fueron comisionados o comprados a varios talleres especializados europeos, muchos de los cuales estaban establecidos en Londres. La colección hoy en día se compone de vaciados realizados por cerca de 50 diferentes talleres, siendo un gran número de ellos italianos, comúnmente conocidos como formatori. Y esto a mí siempre me ha parecido como un poco la historia escondida de estas salas, ¿no? Algunos de los principales nombres que han contribuido a la colección incluyen nombres como Giovanni Franchi e hijo, que produjeron electrotipos, fictile ivories y vaciados de estructuras arquitectónicas para el entonces conocido como South Kensington Museum. Los logros de Franchi fueron importantes, ya que él fue la primera persona en Gran Bretaña a utilizar moldes de gelatina, lo que permitió la producción de vaciados sin las líneas de rebaba que normalmente dejan los moldes de piezas. También fue celebrado por sus logros relacionados con copias, realizados con copias por electrotipia o galvanoplastia. Sus copias de electrotipo de 4 puertas de catedrales de Italia y Alemania las podéis ver, que están mostradas junto al Pórtico de la Gloria. Otro fabricante italiano que produce copias para la colección fue Domenico Bruciani,
y Bruciani sería el responsable de realizar la copia y el vaciado del Pórtico de la Gloria en 1866. También Bruciani trabajó para el Museo de South Kensington y el Museo Británico, o British Museum, haciendo moldes de objetos de sus colecciones para venderlas después a las escuelas de arte. El trabajo de Bruciani continuó después de su muerte en 1880 hasta 1922, cuando el taller fue adquirido por la Junta de Educación y dirigido por el V&A como un servicio del museo. Este pasó a llamarse Departamento para la Venta de Vaciados, aunque cerraría en 1951 debido a las pérdidas financieras. Otros fabricantes italianos cuyas obras se exhiben en la colección incluyen Carlo Campi, Pietro Pierotti, Oronzio Lelli, realizando este último la monumental portada de la entrada oeste de la Catedral de San Petronio en Bolonia, que se muestra en el East Court. Otros fabricantes europeos de vaciados cuyas obras están representadas en el museo incluyen al alemán August Gerber y al parisino Leonard de Sacy, que desarrolló vaciados de yeso fibroso, no sé si será la traducción más correcta, una técnica patentada por él en 1856. Esta era una técnica innovadora de producir vaciados muy finos y ligeros, aplicando yeso con una especie de arpillera de distintas texturas en un molde y reforzando la estructura con soportes internos de madera. Un importante número de estos vaciados se han conservado hasta nuestros días. Y ahí podéis ver pues, la extrema delgadez, por ejemplo, del San Jorge, que es muy ligera a pesar de sus dimensiones. La conservación de esta vasta colección nos impuso un gran reto con factores muy determinantes que influyeron a la forma de trabajar, como por ejemplo, pues, como ya he dicho, la cantidad de piezas a tratar y la gran escala de algunos de ellos, la mera cantidad de metros cuadrados de yeso a conservar, que ya era de por sí un gran reto, la escasa documentación que existía en los archivos en referencia a modelos constructivos, estructuras internas, métodos de instalación, tratamientos de restauración, la complejidad de tratar un material como es el yeso, que por sus características lo convierte en un material sumamente complejo y delicado, la complejidad de las superficies de las piezas, con peculiaridades muy diferentes de pieza a pieza y con diversidad de patologías dentro de una misma obra, lo que complicaba el tratamiento. Las alteraciones de la superficie y la suciedad hacía muy difícil también pues, poder vislumbrar la apariencia original de las piezas y por lo tanto el resultado posible de los tratamientos, sobre todo de limpieza. Es importante también resaltar el hecho de que esta campaña de conservación se realizó dentro de un proyecto concreto, a pesar de estar un museo pues, con ciertas limitaciones de recursos y con unas fechas límite para su finalización que de por sí limitaba nuestra ambición de tratamiento. Ya sé que tuvimos 3 años, pero la cantidad de piezas era monumental y al mismo tiempo pues, nosotros también en el taller estamos trabajando en otros proyectos como las salas la restauración de las salas barrocas, el programa de préstamos, o sea que siempre estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y luego, bueno, compaginar pues eso, nuestro trabajo en las piezas in situ con los trabajos de restauración de las mismas salas en sí fue complejo al tener que compaginar nuestra actividad con la restauración de los suelos, los pintados de muros, el arreglo de los vidrios y el techo y los sucesivos cambios en los andamios. Bueno, aquí solo incidir un poco que la restauración, digamos, de la sala en sí son salas históricas, son quizás de las únicas salas en el museo que se han conservado aproximadamente como fueron concebidas en el 1873 y la restauración pues quiere un poco recuperar ese ambiente victoriano, pero actualizando lo que es el discurso dispositivo pues, a las tecnologías de hoy en día y para que la gente comprenda mejor lo que significan estas piezas.
Todos estos factores condicionaron y delimitaron el sistema de trabajo y los objetivos a conseguir. El trabajo se enfocó a un trabajo de conservación, donde la intervención mínima se hizo prevalente. Una de las prioridades fue la de estabilizar estructuralmente todas las piezas. Las reconstrucciones fueron mínimas y se limitaron a necesidades estructurales o para garantizar la unidad estética de las piezas. Se dio una gran importancia a la limpieza de las superficies, ya que pudimos comprobar cómo la acumulación de la suciedad estaba teniendo un efecto perjudicial. El mayor reto fue tratar de conseguir un resultado uniforme dentro de cada pieza y dentro del conjunto de la colección expuesta, pero garantizando las características únicas de cada obra, lo que resultó a veces complicado. Hablando un poco ahora de lo que es el tratamiento en sí, pues bueno, empezando por lo que son las estructuras, tratamos distintos tipos de obra y de soporte que se evaluaron de distintas maneras. Tuvimos pues esculturas y piezas arquitectónicas de gran tamaño. Estas estaban montadas en grandes estructuras de madera y algunas veces con una base de ladrillo, posteriores posteriores del 73, algunas de los años 20. En las más grandes y con más problemas fue necesaria la colaboración con ingenieros. Podéis ver aquí a la izquierda, pues son monumentos enormes que están producidos y divididos en piezas y que están fijados, como podéis ver, a unas estructuras de madera en la parte de atrás, fijados con tornillos de hierro, aunque no parece posible eso con el yeso, ¿no? Compaginar esos dos materiales. Y obviamente esas estructuras de madera, pues con el tiempo se secaron, se contrajeron y se movieron, lo que produjeron obviamente roturas en lo que es el yeso. Muchas de las, sobre todo también que es una reproducción de la ventana de Certosa de Pavia en Italia, pues todas las juntas se abrieron. Podéis ver aquí un indicio de tornillo en la foto de la izquierda de abajo. Y bueno, hubo que hacer un mapeo muy específico de todas las zonas para poder comprobar la estabilidad de la pieza y en algunas zonas pues tuvimos que colaborar con ingenieros. Luego tratamos también pues, esculturas de tamaño medio, donde pues, a veces tenían grietas preocupantes, grietas provocadas por estructuras internas que no veíamos, y el poder utilizar rayos X pues fue de gran utilidad para poder, como podéis ver en este fondo, para poder ver pues, aquí una estructura de metal que no se veía y para poder también observar las zonas en que estaban esos agrietamientos internos que en algunas zonas pues, afloraban a la superficie. Luego había estructuras de naturaleza diferente, como os comenté antes, las piezas de Desachy, hechas de yeso fibroso, hechas pues, con una escayola, con una arpillera muy fina y estructura interna de madera, convirtiéndolas en piezas muy ligeras, delgadas y muy delicadas. Aquí, por ejemplo, pues, tratamos el Moisés, donde tuvimos que hacer una consolidación interna y un trabajo pues, en la estructura de soporte. Y aquí, bueno, pues los tratamientos fue a base de resinas termoplásticas, puede ser el Paraloid B72, en disolventes para pues, evitar la presencia de agua que en una superficie tan fina como estas arpilleras pues, nos pudiesen desestabilizar la estructura. Y a veces pues, en combinación con microesferas de vidrio, fibra de carbono, tanto en gasa, como podéis ver aquí a la derecha, como en pernos de distintos tipos. Luego hubo otras piezas, como unas tumbas medievales, no tengo ninguna foto aquí, que eran bastante complejas porque eran muy largas y muy finas, muy difíciles de mover. Que también hemos trabajado pues, con el equipo técnico del museo a la hora precisamente de mover estas piezas y el yeso, como es tan delicado, era muy complicado. Y bueno, pues en estas se presentaban unas estructuras bastante contundentes de madera, pero sobre todo con pizarra,
con unos listones de pizarra enormes que las hacían incluso muy pesadas, y bueno, aquí las consolidaciones, había unas grietas enormes, tuvimos que hacer unas consolidaciones pues, con emulsiones acrílicas, sobre todo utilizamos el Primal B60A, y mezclado con microesferas de vidrio para darle una contundencia, para reforzar esas zonas. Y luego pues la base, la parte de abajo, digamos que se aisló con paraloid y hicimos la reforzamos pues con arpillera y escayola en este caso, porque eran zonas bastante grandes. Y luego utilizamos otros consolidantes más puntuales, como acetatos de polivinilo, como el Mobilic 30, que nos permite pues utilizar, disolverlo en disolventes, que bueno, era muy útil pues, para evitar manchas en superficie, etc. Luego, pues las superficies, bueno, el tratamiento de las superficies, las piezas reunían una gran complejidad. La mayoría de las piezas no se encontraban bajo vitrina y acumulaban una gran capa de suciedad, tanto en superficie como dentro de los polos. Mucho debido a la cantidad de polución a la que estuvieron expuestas, sobre todo antiguamente en época victoriana, cuando la atmósfera en Londres estaba muy contaminada. Acordaros de la famosa niebla de Londres, no la niebla, era contaminación pura y dura, ¿no? Además de la luz de las salas, era a base de gas y obviamente la acumulación de polvo. Hemos comprobado pues, que la cementación de esta suciedad atrae la humedad y la atrapa y termina solubilizando debajo pues, el yeso e incluso produciendo manchas, por lo que era muy importante el proceso de limpieza. Algunas piezas habían sido intervenidas en el pasado, o bien con repintes localizados o con tratamientos íntegros. La suciedad ocultaba las superficies originales, las cuales todavía contenían veladuras, pátinas y restos de distintas sustancias que podían ser o bien restos de sustancias que se relacionaban con el proceso de vaciado original, pátinas aplicadas deliberadamente por los talleres que las produjeron, tratamientos posteriores aplicados durante la vida en el museo o incluso restos de procesos de copia y realización de moldes en el mismo museo. En general intentamos conservar todos estos restos como historia intrínseca relacionada con estas piezas, si bien se intentó eliminar los repintes localizados que oscurecían la uniformidad de la obra. Las piezas totalmente repintadas se conservaron tal y como estaban ante la imposibilidad de afrontar tratamientos tan complejos en superficies tan grandes y sin el tiempo necesario requerido. Durante el proceso de conservación también hemos creado una base de datos para reunir toda esta información sobre los distintos talleres y los acabados superficiales que aplicaban y para poder mejorar nuestra comprensión sobre los diversos procesos empleados, identificando las trazas de sustancias esmoldeantes que dejan los distintos procesos de la utilización de moldes. En el siglo XIX se compilaron manuales sobre cómo limpiar y cuidar el yeso de los vaciados. Por ejemplo, el libro de 1899, escrito por Frank Frederick Forrest, titulado Plaster Casts and How They Are Made, vaciados de yeso y cómo se realizan, afirma, y cito, a menos que nuestros vaciados puedan estar libres de polvo y de las manos de la gente, deben ser aceitados, encerados, pintados u otras sustancias que proporcionen una superficie de la que el polvo y la suciedad se puedan quitar fácilmente. Se utilizaron métodos distintos para entender estas superficies. Obviamente la observación por lentes de aumento, los microscopios, pero se utilizaron rayos ultravioleta que resultó muy positivo para reconocer a primera vista estas sustancias y su distribución sobre las piezas. Y aquí podéis ver pues, un modelo que realizamos nosotros pues, con diferentes sustancias, observado bajo ultravioleta, y podéis ver las fluorescencias muy distintas que cada sustancia nos da. Obviamente esta muestra no está envejecida, las sustancias
cambian ligeramente después de 150 años, podéis imaginar, pero nos daba una primera aproximación. Y aquí, por ejemplo, os doy una imagen de una evaluación in situ de un púlpito de Pisa, y aquí podéis ver pues, las zonas que estaban más protegidas, tanto de la deposición de suciedad como de las manos de los visitantes, digamos, pues tienen esa fluorescencia amarillo verdosa, que puede ser, posiblemente se trate de una goma lata envejecida. Y luego las zonas que son más oscuras, como un color púrpura, como lo que es el hocico y la frente, esas son zonas pues, que han perdido esa pátina, que esa es la fluorescencia típica de un yeso expuesto. Y esas eran las zonas que tenían mucha más suciedad y que nos presentaban más problemas. Hicimos también test de solubilidad con diferentes disolventes y métodos, y obviamente pues colaboramos con el departamento científico del museo. Hicimos análisis, tomamos muestras para hacer análisis y se realizaron estratigrafías, se analizaron con métodos pues, como la espectroscopía de infrarrojos, la fluorescencia de rayos X a través de Raman. Aunque las sustancias aplicadas como veladuras y que estaban absorbidas por el yeso eran a veces complicadas de identificar, y a veces había, porque estos sistemas analíticos pues, eran muy sensibles y la presencia de yeso pues, no nos permitía observar ninguna otra cosa, y a veces pues, hay otros sistemas en que hay que eliminar el yeso, aislar lo que es la pátina pues, de naturaleza proteínica para poder en realidad identificarlo. Luego los métodos de limpieza, dependiendo de las necesidades en cada pieza, los tratamientos y técnicas utilizados cambiaron dependiendo de las necesidades de cada obra, aunque en ciertas ocasiones distintas intervenciones fueron necesitadas en una misma pieza debido a la complejidad de las superficies. Limpieza en seco, utilizando distintos tipos de esponjas látex, como la Wisha o la Smoke Sponge o esponja de humos. Estos son diferentes digamos, marcas comerciales de este tipo de esponjas, o simples gomas de borrar de una cierta marca que utilizamos nosotros, que deja pocos residuos o no deja residuos en la superficie. Si estos materiales eran insuficientes, las superficies se limpiaron con materiales a base de disolventes. Obviamente, pues, para pasar a esta parte se realizaron pruebas de solubilidad para ver cuál era el método más adecuado. En algunos casos también tuvimos que utilizar geles. Pero uno de los métodos que más utilizamos fue la limpieza a través de la aplicación, y aquí me vais a tener que corregir, de emplasto o papeta. Posiblemente sea una de esas palabras la más apropiada, a base de látex. Utilizamos un material llamado Anjusil, un producto que se desarrolló para la conservación de la colección en la Real Academia de San Fernando en Madrid, y creo que los conservadores que la han desarrollado van a estar aquí el viernes, o sea, nos hablarán más en detalle de este material. Su facilidad de aplicación en grandes superficies nos facilitó mucho trabajo. Obviamente tuvimos que controlar las aplicaciones en tiempo y en grosor. Además lo combinábamos con la limpieza con las esponjas y gomas antes mencionadas, o con otra esponja llamada, se llama Bleach Fix, que es una esponja de alcohol polivinílico de alta densidad. No sé si está en la anterior, si es esta que podéis ver a la derecha, está un poco sucia, pero es... y permitía eliminar la suciedad que el Anjusil ablandaba con rapidez, ya que puede contener cierta parte de agua siempre y cuando lo permitiese la pieza. Las aplicaciones de Anjusil tenían que repetirse en toda la pieza o en zonas más localizadas para conseguir el resultado adecuado. Obviamente hay muchos materiales, hay muchas técnicas, pero influye pues, tu conocimiento de la obra y
y la técnica de cómo las aplicas. Es muy importante saber cómo trabajar con los distintos materiales y a veces pues, la combinación de ellos y las distintas maneras, los diferentes tiempos, diferentes grosores de aplicación es muy importante y es la clave de un buen resultado. Algunos de los vaciados están pintados, tales como la ninfa de Fontainebleau o el Pórtico de la Gloria. A lo largo del tiempo han sufrido procesos de descamación y levantamiento de estas capas pictóricas, las cuales necesitaron ser consolidadas antes de poder realizar ningún tipo de limpieza. Y la consolidación principalmente se llevó a cabo con emulsiones acrílicas, con una prehumectación previa. Y luego, a la hora de las reintegraciones volumétricas, se mantuvieron al mínimo, pero se realizaron mayormente después de aislar la base de yeso, sobre todo con Paraloid P72, y se utilizaron marcas comerciales de base celulósica que ya están de probada eficacia. Y lo mismo para las reintegraciones cromáticas que se llevaron a cabo con pintura acrílica y con pintura wash, dependiendo de la necesidad de cubrición, y se tendió por hacer tintas neutras. Bueno, pues eso, ya os he hablado un poco de las salas, os he hablado un poco a rasgos muy generales de lo que hemos hecho a nivel de conservación, y ahora bueno, os voy a hablar de un caso en concreto, que es la reproducción del Pórtico de la Gloria, obra que supongo que vosotros conoceréis. Y bueno, os voy a hablar un poco pues, de la historia, de cómo llegó esto aquí y por qué se hizo, ¿no? Y qué es lo que vamos a hacer en el futuro con ella. Bueno, la copia del Pórtico de la Gloria es uno de los vaciados más destacados de la colección. Representa un gran logro técnico en la historia de las reproducciones y es un magnífico ejemplo de lo que puede lograrse mediante el trabajo con un material tan humilde como es el yeso. Este vaciado es uno de los más grandes y complejos de los que se han hecho hasta ahora y solo el gran número de figuras es monumental, en comparación con las otras copias de la colección. Se sabe muy poco acerca de los aspectos técnicos que se siguieron a la hora de producir los moldes, los vaciados y la forma en que se construyó en su destino final. Sin embargo, la documentación de la época que se conserva en el archivo del museo ofrece importantes fuentes de información. Estos documentos, en su mayoría correspondencia, proporcionan pistas vitales sobre las partes técnicas del proceso y los personajes que lo hicieron posible después de considerables esfuerzos y en ocasiones desventuras. Para entender mejor esta copia, se llevó a cabo una inspección, además parcial, de la parte inferior más accesible del pórtico por parte del equipo del taller de escultura. El estudio se concentró en la búsqueda de las líneas de rebaba originales que nos permiten comprender el tipo de molde utilizado en el proceso de vaciado y también visualizar cómo se montaron estas grandes piezas in situ. Además, se tomaron muestras de la superficie para identificar los tratamientos de superficie, así como cualquier rastro de la técnica de vaciado. En las fuentes escritas nos encontramos con varias figuras clave, que os pongo dos buenas fotos de ellos. Uno de los personajes principales fue Sir John Charles Robinson, que fue nombrado el primer superintendente de las colecciones de arte del Museo de South Kensington en 1852. La correspondencia que este mantiene con regularidad con el director del museo, Henry Cole, nos informa acerca de su papel. Durante el tiempo de su servicio, Robinson incrementó las colecciones del museo notablemente, viajando intensamente a muchos países de Europa, como España y Portugal, y ya fuese adquiriendo nuevos objetos u organizando la realización de copias. El mismo Robinson afirma, y cito: "Mi principal ocupación, entiendo, es la de indicar objetos para su reproducción y hacer los arreglos necesarios para la adquisición de vaciados, dibujos, moldes, etc., así también como indicar aquellos objetos deseables de ser obtenidos". En el momento de elegir un fabricante de moldes, en particular, Robinson sabía de los distintos talleres que trabajaban en toda Europa, aunque
aunque en España parece que la situación era un tanto peculiar. Robinson nos cuenta en una de sus cartas de 1864, cito: con respecto a Italia, hay en ese país, en cada ciudad principal, moldeadores con experiencia, que al estar en el lugar serían capaces de trabajar con mayor expedición y economía. En algunos países, por otro lado, el caso sería diferente. En la ciudad, el año pasado, en España, por ejemplo, notas especiales de obras adecuadas a la reproducción, y si alguna vez fuera decidido hacer moldes en este país, sería muy necesario que envíe un agente especial. Las notas a las que se refiere Robinson corresponden con numerosas obras de arte que identificó como de gran importancia en todas las capitales relevantes de España, entre ellas Salamanca, Madrid, Valladolid, Zaragoza, Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga. Como veis, hizo un viaje bastante intenso por la península en varias ocasiones. Vaya, vas a tener que disculpar por esta imagen. En el verano de 1865, Robinson, con el permiso del director del museo Henry Cole, comienza a preparar un nuevo viaje a España y Portugal. Esta vez planea viajar a través de Bayón directamente a Burgos y desde allí a Oviedo, León, finalmente Galicia y Santiago de Compostela, antes de continuar su camino a Portugal. En septiembre Robinson ya estaba en Santiago, donde permaneció más tiempo del esperado, impresionado por la calidad de las obras que encontró en la catedral, pero sobre todo el Pórtico de la Gloria, que él describe, y cito: considero que es el monumento más importante de escultura y detalle ornamental de su época, siglo XII, que he visto o del que he escuchado hablar. Está a la par con las puertas de Ghiberti o el techo de la Capilla Sistina de Miguel Ángel. Sí. Me da rabia que esté la imagen así, pero debe ser con el formato. Bueno, en este tiempo Robinson envía un primer informe a Henry Cole en Londres, donde recomienda con entusiasmo la reproducción del pórtico como un monumento entero, dando detalles de las necesidades con tremenda operación. Y bueno, esta imagen era, es el primer esquema, el boceto que envió Robinson a Henry Cole. Robinson prevé que los trabajos de moldeo serían sencillos, que los detalles decorativos, así como las estatuas, relieves y capiteles, sería necesario vaciar en yeso, mientras que la estructura arquitectónica principal, de gran simplicidad, se podría montar en Inglaterra en madera a partir de un cuidado plano con medidas y elevaciones. También pone de relieve que el pórtico no ha sido alterado, que las estatuas y adornos todavía conservan su hermosa coloración original, la cual consideraba sería muy importante también reproducir. Este es uno de los primeros registros de su aprecio por el conjunto pictórico presente en el pórtico y en consecuencia de la importancia de preservar este aspecto del monumento durante el proceso de producción de los moldes. Por último, argumenta otra razón para incurrir en el gasto considerable de reproducir el pórtico, y es el hecho de que, a su parecer, la localización tan remota de la obra original la haría prácticamente inaccesible para los estudiantes y los amantes del arte. Obviamente no había autopistas en aquella época, era difícil llegar a Galicia. Robinson indicó Santiago como un lugar muy remoto y de difícil acceso por tierra, pero muy accesible desde Inglaterra por mar, con puertos importantes como los de las ciudades de Vigo y de A Coruña, fácilmente comunicados por barcos de vapor, lo que facilitaría el transporte desde Inglaterra de materiales como el yeso, así como el equipo de moldeadores o formadores. También encuentra necesario enviar a algunos dibujantes y pintores de acuarela especializados en arquitectura con el fin de dibujar el interior de la catedral, especialmente para ilustrar la construcción y la fábrica con detalle. También recomienda enviar fotógrafos para llevar a cabo una serie de imágenes que, como dice él, tan majestuosa catedral merecía. Incluso llega a comentar sobre el clima en Galicia. Creía que las obras podrían realizarse fácilmente a lo largo del invierno siguiente,
ya que considera que, aunque los inviernos gallegos son muy húmedos, son de alguna manera más cálidos que en el sur del condado inglés de Devon. Robinson contó con la ayuda de una pequeña colonia de ingenieros y contratistas y obreros ferroviarios ingleses que estaban establecidos en Santiago y alrededores. Los nombres clave fueron John Stephenson Moult, con dirección Iria Flavia, el señor John H. Stone, ambos ingenieros encargados de la primera línea ferroviaria en Galicia, que con el tiempo se llegaría a llamar la West Galicia Railway Company. Estos señores ayudaron a Robinson y a Bruciani enormemente para obtener permiso del arzobispo y el deán con el fin de llevar a cabo las obras de moldeo. Esta línea ferroviaria se estaba desarrollando entre Santiago y la ciudad costera de Carril, uno de los mejores puertos de acceso a Santiago. También la misma empresa ferroviaria tenía barcos vapores regulares entre Plymouth y Londres con La Coruña, que facilitaban los transportes entre Inglaterra y Galicia. Después de abundante correspondencia entre Robinson y Henry Cole, finalmente Bruciani fue el seleccionado para el trabajo. Bruciani viajó a Santiago por primera vez en noviembre de 1865, después de conocer a Robinson en Burgos y recibir sus instrucciones. Bruciani evaluó el monumento y llevó a cabo una estimación de las obras y los costes para las reproducciones. Durante esta visita, Bruciani ya se reunió con el deán y el cabildo de la catedral para explicar en detalle su método de moldeo, que sin duda ayudó a la obtención del permiso necesario para iniciar las obras. En diciembre de 1865, los dignatarios de la catedral pidieron más información sobre el método que se utilizaría para el moldeo. Robinson escribió de nuevo a través del señor Moult, reiterando que el señor Bruciani había sido seleccionado para las obras porque se le consideraba un artista eminente. Y cito: «Él está preparado para realizar los trabajos con el fin de evitar cualquier posible riesgo de perjudicar la admirable y preciosa obra que los canónigos están tan laudablemente ansiosos por proteger». Fin de cita. Robinson relata en detalle sobre Bruciani y su trabajo como formador en Inglaterra, pero también cómo se le ha permitido realizar moldes de objetos en varias catedrales de Italia y en ningún solo caso se había conocido ninguna lesión como resultado de su trabajo. También explica el método del trabajo de Bruciani. El Mr. Bruciani, y cito, esto es lo que decía Robinson, Mr. Bruciani propone cubrir los detalles altamente esculpidos de la obra con sus láminas y otras sustancias impermeables a la humedad, de modo que la arcilla y yeso que emplean en la fabricación de los moldes no están en contacto real con las superficies de las esculturas. Fin de cita. Todos estos particulares detalles del método de moldeo ofrecen una visión de cómo tanto Robinson como Bruciani estaban muy preocupados de no dañar la superficie pictórica. Las láminas mencionadas, posiblemente de estaño, eran un material ya conocido en la época para realizar moldes. Y encontramos una referencia ya en 1810 en el libro The Laboratory of School of Arts en relación al moldeo de medallas. Y dice, se debe utilizar el tipo más fino, hay que colocarla sobre el objeto del que se va a tomar la impresión y luego se frota con un cepillo, la punta de un punzón o un alfiler hasta que haya recibido perfectamente la forma. Robinson también se refiere a otras sustancias impermeables a la humedad, y esto podría referirse a materiales tradicionales empleados en la época, como la cera de abejas diluida en ahorras o el llamado en Inglaterra en aquella época el jabón de Castilla, pero no podemos asegurarlo debido a la ausencia de documentación más específica. Estos materiales actuarían como una capa de barrera entre el objeto y los materiales de moldeo, pero sin más documentación no podemos afirmar el uso o la supuesta extensión de su uso por Bruciani. En mayo de 1866, el deán de la Catedral de Santiago concedió su permiso bajo ciertas condiciones, que Bruciani
tenía que producir un informe en detalle con el cual el deán podría convencer a los canónigos de la catedral de que ningún daño a la obra original podría resultar de su método de moldeo, y también el pago de una cuota semanal a una persona designada para supervisar la evolución de los trabajos. El ingeniero Mr. Mould ofrecería también su asistencia a Bruciani, incluyendo el préstamo de aparatos de sus obras de ferrocarril en las cercanías de Santiago. El 2 de julio de 1866, Bruciani comenzó su segundo viaje a Santiago, que relató en una extensa carta a Henry Cole. Se embarcó en Londres hacia el puerto de Carril, con sus obreros, herramientas y una carga de escayola o yeso de París, como se le llama en Inglaterra, a bordo de la nave española Murillo. Este fue un viaje que habría durado normalmente 5 días, pero debido a los numerosos obstáculos que encontrarían en su camino, se convertiría en más de 20 para poder llegar finalmente a Santiago. Poco después de tan solo dejar el muelle del Hermitage en Londres, chocaron con una barcaza con un gran daño a la nave, pero lograrían continuar. Una vez dejada atrás la costa inglesa, se verían involucrados en un temporal de vientos tan fuertes que tuvieron que desviarse a Portland, donde se vieron forzados a permanecer durante 2 días. Al zarpar de nuevo, el capitán decidió hacer un repentino cambio de rumbo en dirección a Santander, en lugar del puerto de Carril, como previamente habían acordado, para gran frustración de Bruciani. En el trayecto sufrieron además un incendio en la bodega poco antes de llegar a Santander, donde se les informó a través de sonoros trabucazos que no podían desembarcar, ya que venían de un país infestado de cólera, así que tendrían que realizar una cuarentena en un lazareto, que tornaría a ser el de la isla de San Simón en la ría de Vigo. Llegaron finalmente al lazareto el 10 de julio, y Bruciani nos describe así su experiencia en la isla, y cito: "Esta es una localidad que desafía toda descripción en abundancia de repugnancia y miseria. En este antro de corrupción fuimos encarcelados y obligados a ir en manada con algunos de los peores especímenes de la humanidad de todos los países. Y en este tuvimos que soportar el tiempo asignado, 10 días. De vez en cuando nos vimos obligados a someternos al desagradable proceso de fumigación, que es muy debilitante en su efecto, y bastante nos priva de nuestro pequeño deseo restante para la comida". Fin de cita. Como vigués, le tengo que pedir disculpas a Bruciani de cómo se le trató al llegar, pero bueno, así eran las cosas en aquella época. Después de que el periodo de cuarentena fuese completado, el capitán no accedió a llevarlos a Carril sino a Coruña, y llegados a este punto, Bruciani y sus hombres decidieron hacer el resto de camino por tierra en vez de por mar, y esperar por la carga, la cual casi no fue desembarcada debido a que las autoridades quisieron analizar el yeso bajo sospecha de que se trataba de un material inflamable. Finalmente llegaron a Santiago de Compostela el 27 de julio, después de 25 días de viaje en lugar de los 5 previstos. A su llegada, Bruciani se reunió con el deán y los canónigos del cabildo de la catedral con el fin de obtener los permisos necesarios. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que pronto descubre que el arquitecto de la catedral había fallecido, por lo que no se le permitió iniciar sus trabajos. Bruciani, en desesperación, consultó con el señor Balardier, caballero influyente en Santiago y presidente del ferrocarril, y gracias a él se las arregla para conseguir una cita con el arzobispo, con quien tuvo una reunión y al que proporcionó ilustraciones del procedimiento que seguiría para el moldeo. Finalmente se las arregló para renovar su permiso y 5 días más tarde la obra comienza, no sin antes los canónigos nombrar a un artista de la Real Academia para la supervisión de las obras. En la documentación se le denomina señor Cancela y probablemente se tratase de Juan José Cancela del Río, pintor de Santiago del llamado neoclasicismo romántico compostelano. Cancela se había formado en la Real Academia de San Fernando y era profesor en Compostela, en la Escuela de Dibujo, en la Universidad y en la por él creada Academia de Dibujo y Pintura. Bruciani logró iniciar los trabajos de moldeo, pero no sin tener grandes interferencias, y el mismo Bruciani nos afirma, y cito: "Tiene la noción en sus cabezas de que yo bien destruiré o dañaré su hermosa gloria, y no fue hasta que terminé alguno de los moldes que quedaron satisfechos.
Su alabanza se convirtió más elogiosa cuando inspeccionó las producciones de los detalles más delicados y difíciles, sacados sin el menor perjuicio del original. Fin de cita. Para los moldes, Bruciani utiliza el sistema de moldes de piezas. Probablemente inspeccionó la escultura y decidió cuál era la mejor manera para hacer los moldes de las distintas zonas, dividiendo y segmentando la superficie. Posiblemente realizó bocetos para entender las diferentes piezas que el molde necesitaría para ajustarse al relieve. Luego habría protegido la superficie con las láminas de estaño y tal vez el uso de otras sustancias de barrera. A partir de sus bocetos y con el fin sacar cada sección del molde en yeso, habría hecho separaciones de barro, creando cada sección y vertiendo el yeso. Una vez creada la primera pieza, habría sellado sus bordes y luego habría repetido el proceso de una manera similar para realizar la sección adyacente del molde. Este proceso se repetiría para completar el molde total. Habría sido en este punto cuando habría producido una madre forma en yeso para producir soporte a las secciones individuales previamente realizadas. No sabemos en cuántas secciones se dividió el pórtico. La única manera de entender esto fue a través de la observación del vaciado final en busca de las líneas de unión o líneas de rebaba. Por lo que podemos observar hoy en día, al menos en las zonas más bajas del pórtico, parece que Bruciani fue bastante atrevido técnicamente, dividiendo la superficie en grandes secciones en lugar de hacerlas pequeñas. Esto se vería facilitado por la naturaleza de la misma talla, que se muestra muy abierta, poco profunda y sin demasiadas oquedades. Entendemos mejor la diferencia en la técnica de moldeado cuando lo comparamos con otros vaciados de la colección, como la que realizó en 1881 su contemporáneo Oronzio Lelli. Este produjo un molde de piezas para realizar un vaciado de la figura de Lorenzo de Medici, produciendo un molde de más de 200 piezas diferentes, la mayoría de ellas de pequeñas dimensiones. Todavía podemos ver hoy en día las líneas de rebaba que son fácilmente reconocibles en la superficie del vaciado. Mientras Bruciani y su equipo estaban envueltos en este proceso, eran visitados diariamente por la población de Santiago, que fue a verlos en gran número, ya que había un rumor de que los franceses, como se les llamaba en Santiago, estaban a punto de privarnos de su gloria, como decía Bruciani. Y al parecer tuvo que repetir sus explicaciones una gran cantidad de veces para convencerlos de su error. Cuando Bruciani ya había completado su obra, decidió que la mejor manera de convencer a la población sería mostrarles el resultado de su trabajo. Con el permiso de las autoridades de la catedral, el 13 de octubre de 1866 organizó una exposición pública en la que transformó la catedral en una pequeña galería de arte, con la colocación de los numerosos vaciados a lo largo de la catedral. 7.000 personas pasaron por la catedral a inspeccionar su trabajo, mostrando su aprobación con exclamaciones repetidas de gratificación. Como recompensa, Bruciani fue elegido miembro honorario de la Academia de Escultura y fue presentado por el arzobispo y cánones de la catedral con un testimonial en plata, que podéis ver aquí y está en la colección del museo. Gracias a la documentación de archivo podemos comprender hoy en día con más detalle todo el proceso que Robinson y Bruciani siguieron para lograr la copia del pórtico. Un proceso que no solo requirió una gran cantidad de negociación, sino también un profundo estudio in situ del propio pórtico y las técnicas disponibles de moldeado y vaciado en el momento. Parece claro que durante todo el largo proceso siempre tuvieron en cuenta la singularidad e importancia del monumento, además de su preservación. Es muy interesante también que Bruciani decidió llevar a cabo los vaciados en yeso en Santiago y no solo los moldes, como cabría pensar que ya habría sido mucho más fácil para él haber hecho el vaciado final en la tranquilidad de su taller en Londres. Observando la copia del pórtico, también parece posible afirmar que la colada de yeso se realizó en dos capas diferentes. Se aplicó una primera capa más delgada y fina de yeso
Esto probablemente se realizó moviendo los moldes para asegurarse de que toda la superficie fuese bien cubierta, asegurando una buena impresión y evitar burbujas de aire en la superficie. A continuación, una segunda capa más gruesa de una mezcla de yeso más rugosa se virtió a continuación a fin de dar espesor y estructura al vaciado. Sin embargo, parece que el proceso no fue tan preciso si juzgamos por las marcas de herramientas que podemos observar en la reproducción. Marcas de escofina de yeso están presentes en la mayoría de las figuras de los profetas y apóstoles, indicando un cierto grado de trabajo en superficie, después de que el vaciado había sido extraído del molde. Finalmente, la copia del pórtico viajó a Inglaterra desde el puerto de La Coruña, pero Cruciani y sus hombres, después de su terrible experiencia marítima, decidieron regresar a Londres por tierra. Conforme a lo solicitado inicialmente por Robinson, un fotógrafo viajaría a Santiago para ilustrar la catedral y sus obras, mientras Cruciani, que esta era la intención primera, completaba su proceso de copia. Charles Thurston Thompson llevó a cabo este trabajo, pero con toda seguridad llegaría a Santiago después de que Cruciani ya se hubiese marchado, por lo que las fotografías se vuelven también un testimonio de la buena condición del pórtico justo después de la realización de los moldes. Esta serie de fotografías, con el tiempo, serían publicadas en 1868 en Inglaterra por la Sociedad de Arundel para promocionar el conocimiento del arte. Las diferentes partes de la reproducción llegarían al Museo de South Kensington a finales de 1866. En este momento, los edificios del museo no tenían espacios lo suficientemente grandes para mostrar la totalidad del pórtico, por lo que la reproducción fue expuesta solo parcialmente. Apenas el arco central y las principales columnas, incluyendo el parteluz central, se mostraron a la espera de construir un espacio mucho más grande para albergar el pórtico en su totalidad. No sería hasta 1873 que las actuales salas de los Cascourts fueron construidas, con medidas especialmente tomadas para adaptarse a las dimensiones completas del pórtico. Con el fin de montar esta gran obra, una estructura de soporte tuvo que ser construida. Para ello, un primer cuerpo de pilares de ladrillo se ensambló hasta la altura de los tímpanos centrales que actúan como base y apoyo principal de la escultura. El área superior restante del pórtico, como arcos y tímpanos, están montados probablemente con una estructura de madera, aunque el detalle solo puede ser parcialmente observado en la actualidad. El método de montaje de las diferentes partes se realizó mediante el uso de tornillos de hierro, como antes comenté, que los fijan a la estructura trasera de madera. Algunos de los agujeros hechos todavía se pueden ver desde el frontal. También hay aplicación de arpillera mezclada con yeso que dio apoyo adicional por detrás, fijando las secciones en su sitio. Las figuras de los profetas y apóstoles tienen inscritos números que van de la izquierda a la derecha, lo que posiblemente indica la secuencia de su instalación y quizá la del propio vaciado. No tenemos documentación relacionada con el acabado superficial final o quién podría haber tratado la superficie del yeso. Fotografías antiguas pueden decirnos que se construyó el objeto, aunque es difícil decir cuál era la apariencia original a partir de imágenes en blanco y negro. Y aquí podéis ver una de las primeras imágenes del pórtico, la llegada al museo. Sin embargo, de lo que podemos ver cuando el pórtico fue parcialmente instalado en 1866, la superficie parecía ser bastante blanca, sin ninguna capa de pintura, aunque el yeso en superficie podría haber sido tratado con alguna sustancia para tapar el poro y hacerlo más duradero, como era costumbre en aquel momento. Lo mismo podríamos decir de la apariencia del pórtico después de su instalación en 1873, cuando la reproducción parece más bien blanca. Obviamente, como es de esperar de una obra de yeso expuesta sin protección, con el paso de los años la superficie habría oscurecido en color debido a la exposición de la polución reinante
y los visitantes diarios. Debido a esto, y como ocurrió con muchos otros vaciados, el pórtico fue pintado en su totalidad en algún momento en el pasado. Hoy podemos ver claramente una capa de pintura a lo largo de toda la superficie. Era una práctica habitual en la época, como pocos meses antes, Robinson menciona con respecto a algunos vaciados de la Catedral de León, y cito: estos vaciados sospecho que están demasiado rotos, deben ser reparados lo antes posible. La reparación puede ser ocultada teñiéndolos a imitación de la obra original. Fin de cita. Unas muestras representativas de esta capa de pintura fueron tomadas y analizadas por el Departamento Científico del Museo con el fin de entender la naturaleza de la superficie. A través del análisis bajo luz visible y ultravioleta se puede observar una estratigrafía muy clara, donde la superficie de yeso se había saturado con un tapaporos, posiblemente una cola animal. Este procedimiento sellaría la superficie del yeso para permitir una aplicación de color, siendo uno de los métodos usados por los contemporáneos de Guicciani para patinar yesos. Este parece ser el caso del pórtico, ya que hay una capa de ocre delgada sobre la superficie sellada que corresponde probablemente a la pátina original. Se ven intervenciones más localizadas y aplicadas encima. Obviamente, estas fueron añadidas a lo largo de los años para detener su deterioro. Hoy en día la superficie aparece gris y a través de la acumulación de la suciedad y la decoloración de todos estos recubrimientos superficiales. El vaciado del pórtico de la Gloria en el V&A está a la espera de una conservación sistemática y completa que se llevará a cabo en un futuro cercano durante la segunda fase de la remodelación de los cascos. Se realizará un estudio completo de todas sus partes cuando sendos andamios nos faciliten el acceso. Y por el momento, después de un estudio preliminar de las zonas bajas, el enfoque del tratamiento de conservación será similar al que ya se ha aplicado al resto de la colección conservada, concentrándose en la consolidación estructural y la limpieza y estabilización de la superficie. Este proceso, junto con la restauración de la sala histórica donde se encuentra, revelará el pórtico en toda su grandeza al público, algo que se merece como uno de los objetos estrella dentro de la colección del Victorian Albert Museum. Muchas gracias. Esta precisa intervención corresponde el coloquio. Alberto, ¿te puedes incorporar a la mesa? Yo creo que Guicciani no lo sabía, pero la recepción que le gritan en la isla de San Simón es de alguna manera la devolución de lo que en 1702 había acontecido ahí, ¿verdad? En ese mismo lugar. Bien, es cierto que si nos remontamos un poquito más atrás todavía, enfrente, en Cancas, Drake también tenía algo que decir. En fin, fue la devolución del hundimiento de la flota que venía de América la que recibe como compensación el señor Guicciani. Bromas aparte, toca ahora el turno de preguntas, de comentarios. El coloquio que está incluido en el programa está conmigo los dos ponentes de esta mañana, por tanto los que estáis en la sala tenéis ahora el uso de la palabra. ¿Alguien quiere preguntar algo? Espera. Antes que nada, gracias por la intervención, ¿no? Que es un placer tener aquí pues, a dos figuras muy relevantes y más que nada pues,
planteado pues ponerlo con esa pigmentación, ¿no? Sí, principalmente el pórtico. Aunque bueno, el tema de la pigmentación, ¿no? Como bien apuntó antes de los ponentes, es que es un tema bastante escurridizo por toda la historiografía, ¿no? Que está aprendiendo del original de así, me parece que es Bueno, el muestreo que hemos hecho del pórtico es muy local, por problemas de tiempo y por problemas de acceso para poder acceder a las más altas del pórtico, ¿no? Entonces era más que nada enseñaros un ejemplo de lo que encontramos un poco, lo que se encuentra en la superficie del pórtico. Obviamente hay diferentes capas pictóricas, posiblemente la primera sea la original. Eso es un problema, ¿no? Porque el aspecto original del pórtico posiblemente pues, no hubiese tenido ninguna policromía, sino que tuviese un tratamiento más bien de pátina para proteger la superficie, pero con el paso del tiempo y la sociedad y los visitantes, pues esas superficies se estropean y la práctica era pues, pintarlas, ¿no? Es complicado a nivel histórico qué es lo que dejas, qué es lo que quitas. Para empezar, una intervención a ese nivel, una estructura de ese tamaño, es prácticamente imposible plantearte levantar una intervención para dejar una que está debajo. O sea que ya desde el nivel práctico será posiblemente imposible. Pero también a nivel histórico pues tiene su relevancia y tiene, nos describe un poco cómo se trataban estas piezas a lo largo de la historia, entonces tiene su relevancia. Posiblemente a nivel de intervención nosotros nos limitaremos a estabilizarla y a limpiar lo que haya en la superficie. A lo mejor, pues, dependiendo de las zonas, pues habrá zonas que podamos eliminar, zonas de repente más aisladas, pero a nivel general dejamos un poco lo que haya.